Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo primero hasta la primera parte del versículo 3. Bien, si lo tienen, leemos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Vamos a orar y pedir al Señor nos guíe en esta mañana. Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las canciones que hemos cantado. Y rogamos que nos des tu gracia, Señor, para quitar muchas veces de nosotros este modo automático con el que venimos muchas veces a rendirte culto. Necesitamos que tu Espíritu Santo como oraba el hermano, nos auxilie en este momento para exponer tu palabra, también para escucharla, para obedecerla, para estar siempre atentos a tu voz que por medio de ella tenemos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos que obres por medio de ella en todo lo que hablemos, en todos los que estemos hoy presentes aquí, seamos creyentes o aún no creyentes. Señor, rogamos tu acción por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, reanudamos esta serie en Segunda de Tesalonicenses. Hace casi un mes hicimos una pausa en el recorrido de esta carta. Bueno, en estos domingos fuimos, por lo menos en lo personal, fuimos enriquecidos y animados con las enseñanzas del hermano Pedro, que vino de Chile. Después tuvimos el paréntesis ahí con el retiro de hombres y también fue de mucha bendición. El domingo pasado tuvimos la visita del pastor Matías Albacini y también fue muy, muy enriquecedor. Y fue una pausa que yo creo que era necesaria debido al capítulo que vamos a comenzar a desandar esta mañana. No lo vamos a ver a todo, obviamente, pero es precioso, un pasaje que es clave en lo que Pablo quiere transmitirle a estos hermanos. Pablo ha comenzado esta carta con una oración de agradecimiento. Esto es lo que vimos en capítulo 1, por estos hermanos que estaban pasando por pruebas, estaban pasando por dificultades a causa de su fe. Y de hecho hay una oración que Pablo hace por estos hermanos ahí en capítulo 1, versículo 11, cuando dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, por estos hermanos de Tesalónica, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En aquel domingo, si se acuerda, y si no se acuerda, bueno, están los audios, escúchelos. En aquel domingo dijimos que nunca vamos a vivir de tal forma que merezcamos la gloria de la que menciona acá Pablo. Nunca vamos a merecer por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, la gloria de nuestro Dios, pero sí debemos vivir una vida consistente a la identidad que Dios nos ha dado, que ahora tenemos en Cristo. Y la razón concreta en este versículo 12 es que Cristo mismo va a ser glorificado por medio de quienes anden en sus caminos y por tanto lleven y compartan su gloria. Esto es lo que dijimos en aquel domingo. Todo creyente va a heredar, todo verdadero creyente va a heredar esa gloria, y por lo tanto, a la luz del Evangelio,
el creyente tiene que desechar las cosas que son inconsistentes a su identidad y a su destino. El creyente tiene que ir desechándolas a medida que va creciendo en su fe, a medida que va avanzando en esta santidad progresiva. El creyente verdadero va desechando las cosas que no van acorde a su identidad y a este destino glorioso que el Señor nos va a dar. El consejo de Dios es claro en su palabra. Tenemos acceso al trono de Dios, tenemos el poder de Dios por medio de la oración. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado una nueva vida y nos ha puesto en una iglesia local en donde podemos crecer. Entonces el creyente no tiene excusa para seguir creciendo. No puede echarle la culpa a Dios, no puede decirle a Dios, no, Señor, no está sobrando en mi corazón. No, porque el creyente ya tiene el Espíritu Santo y es morada de Dios. Entonces no hay excusa. Para el creyente no hay excusa. La obra de Dios por medio de Cristo es el motor. Es el motor en nuestra voluntad, ahora regenerada, ahora cambiando nuestros afectos, ahora cambiando nuestro corazón para hacernos vivir a la altura de ese llamado. Ahora sí podemos despojarnos del viejo hombre. Antes no podíamos, éramos esclavos del pecado. Ahora sí podemos hacer morir el pecado en forma progresiva. El creyente verdadero puede. No tiene excusa. No tiene excusa. Pero en medio de estas cosas que Pablo ora por estos hermanos y sufre por estos hermanos, esto de ser diligente, en medio de esto pueden surgir otros problemas, obviamente. Pueden surgir otro tipo de confusiones y esta confusión sobre el día del Señor acá no es un pequeño malentendido de estos hermanos. No es una cuestión, secundaria. Pablo está preocupado por estos hermanos y por eso hace una pausa acá y aborda un tema que es importante. Y de hecho vamos a ver de qué manera es importante. ¿Por qué? Porque esta confusión es parte de lo que muchas veces Satanás ha usado a lo largo de la historia. Este esquema que muchas veces ha usado para extender mentiras y confundir a los creyentes. Hay muchos creyentes que están confundidos realmente acerca de esto. ¿Por qué? Porque como dice acá, se sienten como sacudidos cuando escuchan estas cosas y no entienden realmente qué es lo que pasa acá. De hecho, muchos cristianos, o no sabemos si cristianos realmente, abordan de tal manera estos temas acerca de la venida del Señor y están tan confundidos que sus vidas se vuelven infructuosas. Hay personas que se meten tanto en estos temas que dejan a un lado la importancia de cómo estos temas afectan mi vida práctica. Hay personas que, increíble, saben de punta a punta cuestiones y sistemas escatológicos, o sea, lo que es el futuro, pero sus vidas no condicen. Y eso no es correcto. Y entonces Pablo está preocupado. No tanto para explicarles un sistema escatológico, sino está preocupado por la vida de estos hermanos, cómo esto los estaba engañando y confundiendo. De hecho, este capítulo 2 es central, porque sin esta explicación que Pablo da acá, estos hermanos no podrían haber considerado bíblicamente el sufrimiento que Pablo menciona en capítulo 1, y tampoco podrían haber entendido lo que va a explicar en capítulo 3, cómo la palabra de Dios es glorificada en nosotros, y luego cómo va a tratar en capítulo 3, versículo 6, cómo es el tema de nuestra labor diaria. O sea, no entender esta cuestión escatológica muchas veces confunde las dos cosas. Confunde qué pasa con esto del sufrimiento y qué pasa con mi vida cotidiana. Si la semilla del engaño, dice un comentarista, ha sido plantada en Tesalónica, el apóstol Pablo sabe que debe ser eliminada antes que haga más daño. Y esa es la intención de Pablo. Este asunto doctrinal que va a tratar no tiene como meta, y esto téngalo presente, no tiene como meta gratificar la curiosidad
Quizá alguno viene con esa expectativa. No, Pablo no tenía esa intención de gratificación intelectual y decir, vamos a ver cómo es esto de la venida del Señor, cuándo va a venir, cómo va a venir. No, esa no es la intención de Pablo. No quiere alimentar el intelectualismo acerca de estos últimos días, sino que quiere consolar a estos hermanos confundidos. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de ser rechazados como creyentes, es impensado decir, estos hermanos están interesados en cuestiones escatológicas. No, estos hermanos necesitan el consuelo de Dios y dejar de ser confundidos por estos que venían con cosas novedosas acerca de la venida del Señor. En medio de estas circunstancias, Pablo quiere recordarles, como va a enfatizar en versículo 13, cómo da gracias a Dios respecto de ellos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Los quiere afirmar en la verdad, y de hecho Pablo ya les ha enseñado sobre este tema en Primera de Tesalonicenses. Si me acompañan, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, unas 2 páginas atrás, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, habla de lo mismo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Acá está la preocupación de Pablo, la vida del creyente. A ver, sea que durmamos, que velemos, la importancia central es esta glorificación del Señor Jesucristo por medio de nuestra vida, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Evidentemente acá habían surgido personas que se habían metido como hermanos y estaban confundiendo a estos creyentes. No tenían como fin animar a los creyentes ni edificar a los creyentes, sino confundirlos, engañarlos. Por eso, como idea para nosotros es que los cristianos tenemos que buscar consejo en su palabra. Tenemos que buscar el consejo de su palabra siempre, porque el engaño de nuestra mente, el engaño de este mundo y el engaño de Satanás mismo buscará desestabilizar nuestra fe. Buscará desestabilizar nuestra fe. Por eso lo único estable para el creyente es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios y su palabra. El Salmo 138 dice: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y eso es lo más estable que el creyente puede tener para su vida cotidiana hasta el regreso de nuestro Señor. Dios y su palabra es lo único estable. Por eso Pablo, en primer lugar, hace un ruego. Un ruego. Hay una traducción en inglés que traduce de la siguiente manera este versículo 1. Ahora os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, solicitamos, pedimos, les instamos. Este es el primer énfasis de la oración en el original y de ahí nuestro primer encabezado, el ruego de Pablo. Os rogamos. Nosotros tenemos en versículo 1 os rogamos, hermanos, a lo último, pero tendríamos que ponerlo al principio. Así está el orden en el original. Es un ruego a estos hermanos
mis hermanos, hay un sentido de mucho cariño por parte de Pablo. Pablo habla desde el corazón, habla a los miembros de esta misma familia espiritual de la cual somos parte por gracia y misericordia del Señor, nuestro Padre. Y si bien el apóstol pasa del capítulo 1 al capítulo 2 con este informe de oración, esta gratitud por estos hermanos, en esta transición con este pero, y pasa a un tema doctrinal que parece bastante pesado, el corazón pastoral de Pablo está latente ante los peligros que estos hermanos estaban sufriendo, la mala enseñanza. Porque la sana doctrina, mis hermanos, una correcta doctrina basada en el trazado correcto de la palabra de Dios, no es algo netamente intelectual, no es algo de la cabeza solamente. Si bien uno toma conocimiento por oír la palabra de Dios, adquiere conocimiento de la palabra de Dios, sí, esto es algo que no enciende el corazón del creyente y no afecta su corazón y de hecho su vida, quizá es algo que no estamos abordando con fines santos, con fines piadosos, ¿se da cuenta? Si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, si ama la sana doctrina, eso va a afectar su corazón y va a afectar su vida. Si no lo está haciendo, bueno, posiblemente las motivaciones no sean las correctas. En esto, como dijimos al principio, no tenemos que culpar a Dios. No podemos decir, bueno, la palabra no está obrando en mi vida. No sé, he buscado esa afirmación en la Biblia y no está en la Biblia. O sea, sí, la palabra actúa en el creyente, pero el creyente obedece a la palabra y punto. No es que tiene que obrar en manera mística. No. Dios no está actuando en mi vida, decimos. Bien, ¿cómo está obedeciendo, hermano, a la palabra? Porque es así como Dios actúa en su vida. Y así nos engañamos en nuestra mente, en las voces que escuchamos, en la forma de pensar de este mundo, ¿no? Y hasta el engaño de Satanás son cosas que afectan al creyente, a pesar de tener una doctrina sana. Porque la doctrina no sana, el dejar de ser diligentes con la palabra de Dios, son cosas que inevitablemente llevan a uno a ser confundidos, a ser sacudidos, como le pasa a estos hermanos. Por eso dijimos, lo único estable es Dios, es su carácter, es su palabra, inspirada, sin errores, autoridad para la vida del creyente. Uno no puede ir en la vida escuchando como otros le mastican la palabra de Dios. No puede ir escuchando cómo le dan la palabra de Dios, sino que uno tiene que enfrentarse a la palabra de Dios y tiene que luchar con ella y tiene que, como leíamos en el Salmo 138, considerar que esto es lo más importante que Dios ha puesto en nuestras manos y humillarnos, como dice Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Pablo les ruega, hace un ruego a sus hermanos, a las ovejas del Señor, porque aún en este cuerpo de muerte, en esta carne, somos susceptibles de ser engañados. Es muy fácil ser engañados, es muy fácil ser confundidos cuando nos manejamos al margen del consejo de Dios, ¿se da cuenta? Usted deje a un lado el consejo de Dios y muy fácil va a ser engañado por las voces de su mente, por las voces de este mundo y muy posiblemente cómo Satanás usa eso para engañar al creyente. Por eso dice, os rogamos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente. Acá el asunto puntual, versículo 1, el asunto puntual y este ruego que hace Pablo es acerca del día del Señor. Es interesante porque es un tema. Acá nosotros en el español se divide en dos partes. Parece que dijera la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como si fueran dos cosas distintas. Y el y ese hace una continuidad en realidad en el original. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo
cuando nos reunamos con Él. O sea, es el mismo evento. No son dos eventos diferentes, es el mismo evento. Y entonces, versículo 2, y nuestro segundo encabezado, es acerca de la firmeza ante el engaño. La firmeza ante el engaño. Hay un ruego de Pablo, pero también hay un anhelo de firmeza ante este engaño. Dijimos, los cristianos tenemos que buscar consejo en su palabra, porque el engaño de nuestra mente, el engaño de este mundo, el engaño de Satanás, van a buscar desestabilizar su fe, mi hermano. De ahí que Pablo les ruega, en primer lugar, y versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese que acá menciona el día del Señor, no menciona lo que parecería ser dos eventos, sino que de nuevo menciona un solo día del Señor. Seguramente le ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, estar en una conversación, estar hablando con dos personas que de golpe usted se puede encontrar desubicado realmente, porque están hablando de cosas que usted realmente no sabe. Y bueno, uno está ahí en medio de la conversación y, por ejemplo, no sé, hay veces que están hablando de fútbol y hablan, qué sé yo, y uno está desubicado realmente, y uno quiere meter bocado y no sabe realmente de lo que están hablando, y así con un montón de temas. Hay información que uno no tiene y que las otras personas sí tienen, y esto también se cumple y nos pasa acá con esta carta. En la carta en general, pero particularmente en estos versículos, porque la dificultad de entender esto que Pablo empieza a desarrollar acá radica principalmente, hay muchos problemas, pero principalmente en dos problemas. En primer lugar, Pablo acá no está seguro, si usted se fija en el versículo 2, de la fuente de donde les ha llegado esta información. Pablo dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pablo no sabe realmente por medio de qué medio les ha llegado esta información, este mensaje distorsionado. No hay algo puntual que Pablo acá esté denunciando. Pablo no dice, hermanos, no os conturbéis de esto, acerca de esto que les han dicho puntualmente. Él dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, hay información entre Pablo y estos hermanos que ellos han escuchado de las enseñanzas de Pablo y que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos, y es una realidad. De hecho, en el versículo 5, más adelante le va a decir, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué cosas les dijo? Bueno, no lo sabemos. Lamentablemente no tenemos esa información, por eso es correcto abordar este capítulo 2 con precaución y no apresurarse en la interpretación de las cosas que Pablo empieza a desarrollar acá, porque hay mucha información que no tenemos, lamentablemente. El asunto en cuestión es bien claro, versículo 1, el día del Señor. Y ahora, versículo 2, el tema es la inquietud de los hermanos en relación a la información sobre este asunto. El propósito acá de la profecía bíblica en general no es fijar fechas. Acá Pablo, no, lo dijimos al principio, no quiere establecer una cronología, sino desarrollar el carácter del creyente frente a estas realidades que van a venir. Los que se dedican a fijar fechas o a hacer este tipo de cosas, o a querer saber más de lo que está escrito, por lo general son perturbadores. Y esos son los que aparecen acá. Los que quieren mover fácilmente del modo de pensar a estos hermanos, los que quieren conturbarlos, sacudirlos, literalmente. Por cierto, algunos ya han perturbado a la congregación en Tesalónica. En la primera carta leímos que estaban confundidos estos hermanos por el tema de los que han muerto en el Señor y no sabían qué pasaba realmente con ellos cuando viniera el Señor, y bueno, ahí les tenía que aclarar Pablo, lo leímos recién,
Pero acá les dice, no os dejéis mover fácilmente. La NBI traduce, no pierdan la cabeza. No pierdan la cabeza con esto. Estos hermanos no es que fueron confundidos apenas llegaron a la fe. Ellos ya estaban un tiempo en el Señor, hace un tiempo que se ha fundado esta iglesia, sino que apenas escucharon esta información tergiversada, cambiaron de parecer. Apenas escucharon lo que esta gente les ha dicho, ahí cambiaron de parecer y la firmeza mental y espiritual que tenían fue movida, se había movido, literalmente movido de lugar, agitado, traducen algunas otras Biblias, sacudido. Y luego habla de ni os conturbéis, que habla de lo mismo, como una rama que se sacude con el viento. Así habían sido cambiada la mente de estos hermanos. Y es por esta razón que dijimos que el cristiano encuentra estabilidad solamente en Dios y en su palabra. Es importante eso, muy importante. La revelación de Dios por medio de su palabra es fundamental a la hora de decir, bueno, yo creo en esto. Bueno, ok, deme fundamentos bíblicos de lo que cree. ¿Se lo ha preguntado? ¿Se ha preguntado acerca de lo que cree si tiene fundamentos bíblicos? O quizá, no, yo creo, pues en la iglesia me enseñan, no, vaya a su casa y lea su palabra. Lea la palabra. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, y la palabra lo dice, que van a aparecer muchos engañadores, muchos que van a querer tergiversar la palabra de Dios. Y si usted no la sabe, es muy posible que sea confundido. Si es un verdadero creyente, gloria a Dios por su preservación. Dios preserva a sus ovejas. Pero no quiere decir que las tenga que ir a buscar, como las 99, ¿se acuerdan? Pero el que no es creyente, muchas veces puede ser arrastrado a más confusión acerca de esto. La revelación de Dios por medio de su palabra es fundamental. El Salmo 119, que habla acerca de la palabra de Dios, todo el Salmo. Pero no les voy a leer todo el Salmo, obviamente. Versículo 28 dice de Salmo 119, se deshace mi alma de ansiedad. Esto podía ser que tuvieran estos hermanos en Tesalónica. Ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. 105, no conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. 107, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios es clave en la vida del creyente. En la primera carta, Pablo les escribe sobre esta confusión, y lo dijimos acerca de los que habían muerto, y qué va a pasar con estos que han muerto cuando el Señor regresara, pero ahora parecería que algunos creían que este día estaba en proceso, que se estaba cumpliendo, que era inminente, que casi ya había llegado, que está cerca, dice acá nuestro versículo 2, que es un indicativo que habla de que está llegando, o sea que ya lo estaban viendo. Y si bien la inminencia del día del Señor es algo real, uno no tiene que estar confundido acerca de esto. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a explicar más adelante, que hay cosas que se tienen que cumplir antes. Por eso les va a decir, nadie os engañe, versículo 3, porque no vendrá sin que antes, y empieza a desarrollar. No nos vamos a meter todavía en esa parte. Pero hay partes que se tienen que cumplir. Está cerca, sí, pero no está cumplido. En medio de este versículo 2, Pablo da indicios de que no sabe, lo hemos dicho, no sabe por qué medios les ha llegado esta mala información a estos hermanos. Si es por espíritu, algunos consideran que esto es alguien que se atribuye autoridad mediante profecía, si por espíritu, si es un mensaje oral, palabra, o si son representantes, se hacen pasar como representantes de los apóstoles en este mensaje. Cuando dice como si fuera nuestra, la carta, en realidad se debería entender como el uso de lo que realmente dijo Pablo
y el equipo misionero, pero con ciertas modificaciones que sacudieron la vida de los hermanos. Por lo tanto, la frase no apunta tanto a la forma en que les llegó este mensaje, sino el mensaje en sí, el contenido. Por eso va a decir en versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, el mensaje que han aprendido, sea por palabra, y usa la misma fórmula de palabras, sea por palabra o por carta nuestra. Este es el mensaje que han escuchado. Hermanos, estén firmes y retengan esto. No se confundan, no se engañen. Y finalmente la exhortación. Dijimos en primer lugar el ruego de Pablo por los hermanos, la firmeza ante el engaño y finalmente la exhortación ante el engaño. Hay una exhortación acá de Pablo. Los cristianos, hemos dicho, tenemos que buscar el consejo de Dios en su palabra, porque el engaño de nuestra mente, el engaño de este mundo y posiblemente de personas que nos vienen a hablar de este tipo de cosas, el engaño de Satanás mismo, buscarán desestabilizar nuestra fe y por ende desestabilizar nuestra vida espiritual. Lo único estable es Dios y su palabra. Depender, mi hermano, de nuestros pensamientos, depender de nuestras opiniones, tener incluso una cosmovisión similar a la que tiene el mundo, sin considerar la palabra de Dios, es un terreno peligroso para el creyente. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere ser engañado? Nadie va a decir, bueno, sí, me encantaría ser engañado. Pero honestamente le pregunto, ¿usted quiere ser engañado? ¿Usted quiere vivir su vida confundido como creyente? Bueno, no deje de lado la palabra de Dios y su consejo. Porque eso es lo más estable que el creyente tiene. Piense en alguna cosa. Bueno, no, yo creo esto, mi opinión es esta o aquella. Bueno, deme fundamentos, como dijimos antes, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de lo que usted piensa, cree acerca de todas las cosas de su fe, pero y cómo las lleva a práctica? Posiblemente sea evidencia de una fe no genuina el hecho de estar fundado en estas cosas y no en la verdad de la palabra de Dios. Y eso también es otro peligro. Creer que soy creyente porque tengo ciertas cosas en claro, pero en realidad prima en mi vida mi opinión y no la de Dios. Eso es peligroso también. Esta última exhortación de Pablo, antes de pasar a desarrollar la explicación, que si alguno venía con esas expectativas, la vamos el domingo que viene, no falte. Los eventos alrededor de la venida del Señor. Pablo les dice acá que el engaño es acerca de este tema, del día del Señor. Y Pablo rechaza en forma contundente esto. Les dice, nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera. La demostración de que el día del Señor no había llegado todavía es que ciertas evidencias necesarias de ese día no están presentes. Todavía no están presentes. Puntualmente va a hablar luego, tiro así como un spoiler, de la apostasía en primer lugar y de la aparición del hombre de pecado que menciona más adelante, el hijo de perdición que menciona en esta segunda parte del versículo 3. Pero hasta aquí, acá nos vamos a detener para no exacerbar nuestra carnal curiosidad. Acá nos detenemos, pero siempre a la luz de estos eventos futuros, el creyente debería preguntarse, ¿dónde está mi firmeza? ¿En dónde me estoy afirmando? En el día a día, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿Acaso fácilmente soy movido de las verdades bíblicas por medio del engaño, de mi pensamiento, de mis emociones, de lo que el mundo dicta como que es correcto? ¿En dónde está mi firmeza? Lo decimos seguido, la verdadera prueba de nuestra fe y la firmeza de la misma se va a poner en juego, ¿sabe cuándo?
¿Sabe cuándo se va a poner en juego? Cuando usted abra esa puerta, salga, baje las escaleras y empiece la semana. Ahí se pone en juego la verdadera firmeza de nuestra fe. En medio de situaciones que realmente no queremos pasar, pero que muchas veces son necesarias. La palabra de Dios dice que son necesarias. Pedro le escribe a hermanos en situaciones similares, en situaciones de persecución, y les dice, es precioso este pasaje, pues como Pedro los lleva a una cima, pero los baja a la realidad de forma contundente. Le dice bendito, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Precioso, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los creyentes, que sois guardados, amén, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero cuando el Señor venga, en lo cual vosotros os alegráis. Claro que nos alegramos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Y esta es la parte que no queremos. No, yo quiero vivir de victoria en victoria. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando el Señor vuelva. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo que no depende de las circunstancias, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Algo similar a lo que les dice Pablo a los tesalonicenses. No se dejen engañar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. La palabra lo dice, sed santos, porque yo soy santo. Este gozo, estos conceptos de gozo, esperanza, paz, están ausentes directamente en aquellos que no creen. El que no cree no puede hablar ni de gozo, ni de esperanza, ni de paz, porque el incrédulo tiene el corazón y todo su ser a servicio del pecado, de los deleites de este mundo, de él mismo. Él es el centro. El incrédulo piensa así, que él es el centro, y por eso se llena de orgullo delante de Dios y no quiere rendirse. Lamentablemente los creyentes todavía tenemos resabios de ese viejo hombre. Y muchas veces el gozo, la esperanza, la paz parecen disolverse porque dejamos a un lado a Dios y su palabra, lo único estable que tiene el creyente.
Pero el creyente que sabe acerca del gozo, de la paz, de la esperanza en el Señor, muchas veces puede verse interrumpido por el engaño del pecado, puede verse interrumpido incluso por medio de falsas enseñanzas, como les pasa a estos hermanos. Y eso por dejar a un lado la estabilidad en la palabra de Dios, esta firmeza. La verdad de la palabra de Dios que nos habla de lo único inconmovible, como cantábamos, de lo único incomparable, inconmovible, inamovible, nuestro Dios, y la paz que tenemos en Él gracias a la obra reconciliadora en Cristo. Eso es inamovible y eso es lo que llena de gozo. En esto os alegráis. Aunque ahora, bueno, es correcto que seamos probados. La prueba de la fe es correcta en medio de esto. Por eso Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Vamos concluyendo. Acá la intención de Pablo no era entonces, como dijimos al principio, armarles a estos hermanos un sistema escatológico complejo y confundirlos más, porque no quería distraerlos con conceptos que quizá eran confusos, sino ser de ánimo a la iglesia. Una iglesia que, como dijimos, estaba en medio de carencias, en medio de persecución. Y ahora, además, confundidas con malas enseñanzas. Y Pablo sabía perfectamente que incluso no eran suficientes sus consejos. Y fíjense cómo termina Pablo toda esta parte. No les dice, bueno, hermanos, nada, despreocúpense, no escuchen a esta gente, voy a orar por ustedes. No les dice solamente eso, sino que los pone, da gracias al Señor directamente ante el Señor y se pone delante de Dios para presentarlos a estos hermanos cuando les dice, nosotros, versículo 13, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Hace la diferencia, pero nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es precioso lo que dice. Si Dios no interviene activamente en este proceso de santificación y preservación en la iglesia, sin duda todo es en vano. Por más que Pablo les diga, no se dejen engañar, por más que les diga, respecto, les rogamos, por más que les ruegue Pablo, si Dios no interviene, es en vano, todo esfuerzo humano. Por eso, si bien hay diligencia, si bien hay esfuerzo de parte de los creyentes, en todo eso dependemos, mis hermanos, totalmente del poder de Dios obrando en nosotros, porque somos guardados por ese poder, lo leímos recién. Por ese mismo poder con el cual el Señor resucitó a nuestro Señor Jesucristo, por ese mismo poder, como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese mismo poder, por medio de su Espíritu, puede llamar también y transformar al más miserable de los pecadores para hacerlo su hijo. Por eso es precioso esto, es tremendo lo que el Señor hace por medio de su palabra, su poder. Por eso si hay alguien acá que no es cristiano o que piensa, eso es quizás más peligroso, si piensa alguien que es cristiano porque ha adoptado ciertas formas, porque ha ordenado su conducta a una conducta similar a la de los cristianos, y cree que por ese andar va a ser justificado delante de Dios, la única forma de ser justificado es arrepintiéndose de sus pecados. Esa es la única forma. Arrepintiéndose de sus pecados, creyendo y confiando en la obra de Cristo, esa es la única forma. Porque Cristo es el que cargó. Cristo es el que cargó el pecado. Lo que somos, lo que soy realmente, Cristo lo cargó para perdonarme. Por eso cuando el Señor regrese ya va a ser tarde.
¿Se da cuenta? Cuando el Señor regrese, no va a venir en relación al pecado. Va a venir a establecer justicia. Justicia. Ahí no va a haber excusa. Los cristianos, en este tiempo, por su parte, tenemos que buscar permanentemente el consejo de Dios en su palabra. Porque puede surgir engaños, puede el mundo hablarnos, Satanás hablarnos, buscar desestabilizar nuestra fe. Por eso lo único estable, mi hermano, recuérdelo, es Dios, es su carácter, es su palabra. Usted no va a encontrar, como creyente no va a encontrar otro lugar más firme que Dios y su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por las verdades de tu palabra. Reconocemos la fragilidad de nuestras mentes, la fragilidad de nuestros corazones para retener tu palabra, para recordarlas, para obedecerlas. Y nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta, nuestro Dios, que por medio de tu Espíritu nos auxilies en esto. Que nos auxilies para no ser engañados por nuestra mente, por nuestros pensamientos, que muchas veces creemos que son mejores que los tuyos. Para no ser movidos cuando escuchamos esos pensamientos o los pensamientos de los incrédulos que nos rodean. Señor, guárdanos, guarda a tu pueblo, a tu iglesia. Para no ser movidos tampoco cuando las circunstancias parecen estar descontroladas. Tú tienes el control de todas las circunstancias. No permitas, Dios, por favor, que tu pueblo se olvide de tu palabra y sea movido de la verdad. Confiamos en tu preservación, pero también entendemos que es nuestra responsabilidad obedecerte. Que pongamos la mirada en Cristo y que los que no creen corran a la cruz y corran ahí, donde el único lugar donde pueden recibir perdón de pecados y evitar tu ira. Señor, oramos como oraba Pablo por esta iglesia amada por el Señor. Damos gracias de que nos has escogido. Damos gracias de que lo has hecho para salvación. Damos gracias porque lo has hecho por medio de esta santificación del Espíritu. Y damos gracias porque tú eres quien nos afirma en la verdad. Rogamos, Señor, por la firmeza de tu pueblo, de los creyentes. Que retengamos lo que hemos aprendido, Señor, y que en ello sigamos creciendo, Padre, para hacer luz en medio de este pueblo hasta que tú vengas, Señor, y oramos por aquellos que no creen, para que tu poder los resucite de esa muerte espiritual que acarrean, Señor. Gracias por tu palabra y esta verdad que no tiene que ser de confusión para los creyentes. El hecho de que tú vuelves es una realidad que debe consolarnos y animarnos y exhortarnos permanentemente a vivir acorde a este precioso llamado que nos has hecho por medio de Cristo. En su nombre oramos todo esto, Padre. Amén. Amén.